Hola, hola a todos, saludos, espero que se encuentren muy bien, gracias por estar acá en un nuevo video, principalmente una nueva entrevista, el episodio número 3 del Show del Dev. Hoy tengo un súper invitado, un invitado bastante particular en las cosas que hace, la experiencia que tiene, y estoy totalmente seguro que nos va a inyectar esa buena experiencia, esa buena vibra y todas las cosas que él nos va a compartir. Y el episodio de hoy tiene como nombre ¿Cómo escribir un libro y no morir en el intento? Es un reto que para mí siempre he admirado a la gente que hace libros, que crea contenido principalmente escrito y principalmente formal, como un libro como tal, en empresas, imprentas, editoriales, todo este proceso, ¿verdad?, que hay detrás, que no es tan fácil como simplemente hablo mi DevTools, mi Medium, escribo todas mis ideas, nadie me revisa nada y listo, ya lo mando, sino que detrás de esto hay un gran proceso. Y también conocer de nuevo, como ya todos los que han visto los episodios anteriores, conocer más a esta persona y no conocer tanto la tecnología en sí, sino la persona, ¿verdad? Que es lo que se trata este tipo de entrevistas. Hoy tengo a Miguel Terán, colombiano, Solution Architect, especialista principalmente en Cloud.net, Netcore, bueno, un montón de cosas que acá Miguel Terán nos va a compartir y los voy presentando por acá para que ustedes, si no lo conocen, pues lo conozcan, y si ya lo conocen, aprendan ese otro lado humano de este caballero. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, Gerardo, gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar por aquí en este tipo de experiencia, como este tipo de entrevistas y como dices tú, donde se profundiza un poco más en la persona y puedo compartir algunos aspectos adicionales con la comunidad y el tema que vamos a hablar hoy que también está súper interesante. Bueno, ok, Miguel, bienvenido de nuevo. Como le digo a todos y a todas los que han participado por acá, disfruten, siéntense como en casa. Este es un espacio para entrevistarlo, para conocerlo y para que también la gente pueda saber un poco más de esa parte de la vida de la persona como tal, ¿verdad? Miguel, ¿cómo va todo? Cuéntame, Miguel, oriundo de, aunque ya lo mencioné, pero para que conozcamos un poco más Colombia, pero ¿de qué parte de Colombia, Miguel? ¿Dónde naciste? Bueno, es muy particular porque yo nací en un pueblo muy pequeño. Bueno, de pronto ha venido creciendo en los últimos años, pero cuando yo nací era súper pequeño. Se llama Carmen de Bolívar. Es un pueblo cerca de la ciudad de Cartagena, que es una ciudad muy turística que tenemos en Colombia, cerca de la playa, ¿verdad? Fue, digamos que, una de las zonas más violentas en su momento en Colombia, cuando teníamos el flagelo de la guerrilla y del conflicto armado, pues como en su mayor apogeo. Pero afortunadamente, digamos, tanto mi persona como mi familia pudimos salir adelante o salir de ese problema tan grande que hubo. Y bueno, y afortunadamente me pude venir a Medellín a estudiar la universidad y ahora vivo acá en Medellín. Digamos que todavía estoy en Colombia, pero en una ciudad diferente. Muy bien. Miguel, y actualmente, ¿cuál es tu rol actual hablando laboralmente? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es la vida diaria, si podemos hablar así, de Miguel Terán en relación a tu trabajo profesional? Sí, sí, Gerardo. El último trabajo estuve como Solutions Architect, estuve mirando un poco el tema de arquitectura en equipos, es decir, estuve trabajando en una empresa muy grande como contractor, que es una empresa pues de entretenimiento. Bueno, de hecho puedo decir el nombre, que es Disney, es una de las empresas más grandes de entretenimiento del mundo, entonces fue interesante la experiencia de trabajar con múltiples equipos y demás. Entonces, en ese momento mi experiencia estuvo más que todo relacionada a estar a cargo de un equipo de personas que eran, digamos, como un poco junior, semi-senior, que no tenían todos los skills técnicos para, por ejemplo, crear una arquitectura o actualizar un proyecto viejo que estaba hecho en .NET viejo con lo nuevo. Entonces, esa parte yo me encargaba de guiar el equipo para poder lograr eso. Eso por una parte. Y por otra parte, todas estas reuniones de equipo constante con los demás equipos de Disney para poder lograr esa sincronía en la arquitectura, en los servicios que se estaban creando, en las soluciones que se estaban haciendo en ese momento. Actualmente trabajo en otra empresa muy grande también que se llama Software y estoy en un proyecto diferente y acá sí estoy trabajando más como un desarrollador senior. Estoy trabajando con un pack de tecnologías que es bastante nuevo para mí, que es AWS. Estoy trabajando con GitLab por primera vez también
y en React y Netcore, que sí es un poco más familiar, digamos, para mí. Mi día a día es como un desarrollador común, se podría decir. Tengo las daily, la retrospectiva. En ese momento ando en un proceso de, se podría decir que de onboarding, aunque ya estoy desarrollando tickets y haciendo cambios y demás. Pero, pues, por ejemplo, no sé, en el equipo nadie está usando Mac, yo estoy usando Mac, entonces tuve que hacer todo el setup de la Mac y crear una guía para poder hacer ese setup en la Mac. Entonces, digamos que ese son el tipo de cosas que estoy haciendo y adicional, analizando un poco el código y creando tickets muy pequeños. Adicional a eso, obviamente, pues digamos que todas las actividades que vengo desarrollando en la comunidad y demás, siempre todos los días trato de invertir unos minutos, una media hora, una hora en esto, ya que pues son muchas las actividades que hay. Por ejemplo, la próxima semana tengo 2 charlas, estoy preparando eso, una invitación especial que me hizo una empresa en un evento que va a haber aquí en Medellín. El jueves de esta semana también tengo otra charla. Entonces, digamos que esas charlas yo nunca las hago en un periodo largo de tiempo en donde me siento, sino que lo voy haciendo poco a poco, poco a poco. Me gusta mucho trabajar de esta manera y de esa manera puedo revisar constantemente las actividades o el material y los recursos que he venido haciendo en los días anteriores. Perfecto, Miguel. Y ahí me lleva la pregunta de, bueno, para nadie es un secreto, a los que no te conocen, Miguel es un creador de contenido también, le gusta mucho compartir comunidad, si no, no estuviera acá. En primer lugar, las personas que regularmente invito y aceptan la invitación son personas que les gusta la comunidad, les gusta compartir, y Miguel pues no es la excepción, ¿verdad? Comparte muy buen contenido, tiene bastantes aristas de cómo comparte su contenido. Regularmente yo lo veo más en Twitter, las cosas que regularmente postea, su blog, etcétera. Pero Miguel, ¿cómo nace en ti la necesidad o el deseo, no sé, agrégale cualquier adjetivo, de compartir, de hacer comunidad? ¿Qué te inspira o qué te motivó a decir, quiero compartir conocimiento, quiero hacer mi blog, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace que Miguel decida compartir, ir a charlas, compartir su conocimiento a las demás personas? Excelente pregunta. Realmente es bastante interesante cuando uno empieza porque pues ya uno a veces no lo recuerda bien y ya se mete en este mundo de las comunidades y de crear contenido, y la verdad que sí, o sea, como que el inicio es como bastante borroso, pero más o menos sí recuerdo que cuando está el blog lo inicié en la universidad. Y lo que estaba pasando era que estaba haciendo muchos laboratorios de electrónica y de algunas cosas puntuales, y me parecería interesante compartirlo porque cuando yo empecé a buscar por internet esa información no encontré nada. Entonces fue difícil para mí lograr hacer esos laboratorios de electrónica con microprocesadores y demás, y ahí fue donde se me ocurrió hacer el blog. El que me asesoró, digamos, para crear el blog fue un profesor en ese momento que daba mucha parte de software, lo que era software en dispositivos móviles. Recuerdo en ese momento que era con Windows Mobile, con Java J2ME, que era, digamos, como la parte open source y más genérica para todos los celulares, y lo recuerdo muy bien. Ese profesor es una de las personas que más admiro y que más influenció para que yo fuera programador, porque él era muy, muy, muy reconocido en Medellín por su trabajo. Y de hecho, actualmente él está trabajando, no sé si todavía sigue en Tesla, pero creo que hasta la última vez que vi su LinkedIn estaba trabajando en Tesla. Ha pasado por empresas como Netflix, como algunas sucursales, algunas empresas que trabajan para la NASA, en estudios matemáticos y demás. Entonces, es una persona que admiro un montón y que influenció mucho para que yo hiciera ese blog y empezara con el tema de software. En cuanto al blog como tal, digamos que ya cumple como unos 12 años, el meteran.dev. Antes era meteran.wordpress.com, que era donde lo tenía alojado. Y puedo decir que ya alcancé los 2 millones de visitas en total, así que ha sido un trabajo bastante bueno. He tenido obviamente picos en los que hay mucho tráfico, y otros en los que, como el de ahora, que ya el tráfico ha bajado mucho, en parte porque el contenido que estaba haciendo era más que todo guías y soluciones a problemas que ya se encuentran muy fácil, por ejemplo, en Stack Overflow y en otros sitios. Entonces ya eso le quita mucha visibilidad al blog. Sin embargo, pues como te digo, realmente me siento muy feliz de lo que se alcanzó con el blog, y esa fue la manera en la que comenzó. El tema de crear ya contenido de otros aspectos, como el tema de la educación, fue porque me invitaron a dar un curso una vez. Eso fue hace como unos 4 o 5 años. Me invitaron a dar un curso, lo vi como un reto, me pareció interesante,
y dije, bueno, sé que hay mucho contenido, pero voy a tratar de crear un contenido diferente, de innovar o de buscar la manera de explicar lo mejor posible, porque sé lo difícil que es comenzar, sé lo difícil que es, o lo frustrante que es no entender un tema, porque también me ha pasado. Entonces, por ahí me pareció el reto muy interesante y fue cuando empecé con el tema de la creación de los cursos. Y básicamente esa es la historia. Bueno, y el tema de las comunidades fue también por una compañera de trabajo que precisamente es la líder de la comunidad en la que yo estoy, que se llama Vanet. Ella me invitó a dar una charla y por ahí me quedé en la comunidad para siempre. Digamos que siempre he estado en Avanet, ya son más de 10 años en Avanet. Y sí, di una charla. Recuerdo que en ese momento Gerardo estaba trabajando remoto y era de las pocas personas que trabajaba remoto, porque estamos hablando de hace más de 10 años. No era Wow. tan común en Colombia trabajar remoto. Entonces, como que hablé sobre el tema y a mucha gente le pareció interesante y esa fue mi primera charla. Tenía, no sé, como 21 años, 22 años, o sea, súper joven, apenas estaba empezando en la industria, pero tuve esa oportunidad de trabajar remoto y lo quería compartir con el mundo y hablar del tema. A muchos les pareció una locura, decían que cómo se hacía para hacer seguimiento, que cómo uno no se aburría, que cómo uno no se estresaba, y bueno, y hoy es una realidad, ¿no? El trabajo remoto, entonces como que fue bastante interesante esa experiencia. Y así comencé, esa digamos, es la historia del contenido que he venido generando. Excelente, ahí estoy colocando en la parte inferior de la pantalla mteran.dev. Ahí pueden también estar al tanto de todos los posts que regularmente Miguel hace. Ahora al final también Miguel nos va a compartir su Twitter o otros medios que él regularmente hace, pero casi que van a encontrarlo como mteran en la mayoría de cosas. Así que les doy ese spoiler de momento por si quieren buscarlo ahí, estoquearlo en Twitter, ver lo que está haciendo, ver lo que quiere comenzar y todas las cosas que ustedes se pueden beneficiar. Ok, Miguel, todo tu proceso que explicaste bien detallado es lo que la mayoría pasamos, ¿verdad? Es bastante orgánico, es bastante desinteresado, es ese sentimiento de poder colaborar. Eso para mí demuestra mucho quién es una persona, ese deseo de decir, no me lo dejo yo. Para los que no saben, también Miguel es un profesor bastante activo en la comunidad también de Platzi. Pueden encontrar N cantidad de cursos. Bueno, Miguel está metiéndose bastante fuerte en todo lo que son los cursos de Netcore, Azure, así que también ahí tweak, como dicen, hago ahí un spoiler y una promoción a los cursos de Miguel. La verdad, Miguel es una persona muy comprometida en lo que hace y ahí pueden seguirlo. Miguel, cuéntame un poco así rápidamente sobre estos cursos, cómo nace tu interés de sumergirte en el mundo bueno, anteriormente yo quiero preguntarte, en el gran framework que existía de .NET antes de Netcore, ¿en qué empezaste? ¿Sos de esos que empezó con Visual Basic? ¿Sos de esos que empezó una vez con C Sharp? ¿Son de esos que empezó con F no sé qué? Me acuerdo que eran tantos los que habían que uno se enredaba. ¿Cómo empezó Miguel? ¿Fue por inercia? ¿Fue por necesidad? ¿O porque un día dijo, me gusta la tecnología y quiero seguir en ella hasta volverme un experto como hoy regularmente eres? Bueno, realmente en la universidad vi muchos diferentes lenguajes de programación. El que más me gustó en su momento fue C++. Ese fue el que más me impactó. Tengo de hecho todavía un libro que ha sido el que más me ha influenciado en cuanto a las bases como tal del desarrollo de software, lo que es manejo de memoria, lo que es manejo de variables, la diferencia entre los lenguajes tipados, no tipados y demás. Todo eso lo aprendí con ese libro y eso fue lo que me dio muchas de las bases. El problema que había en ese momento con C++ era obviamente el tema de la interfaz gráfica y su interacción con la parte web. Entonces, por eso era muy difícil encontrar trabajo porque en ese momento había como un boom de la parte web cuando yo salí de la universidad y había muchas aplicaciones de escritorio que se estaban migrando a la web. Ahí era donde más había trabajo. Ahí recuerdo que esa era la parte donde más había trabajo porque las aplicaciones móviles, que era lo que yo quería trabajar, eso digamos que es como un secreto, y es que yo siempre quise trabajar como programador de desarrollo de aplicaciones móviles y nunca pude conseguir trabajo en eso. O lo pagaban muy mal, lo pagaban muy, muy mal y era mucho trabajo. O sea, los amigos que yo tenía trabajando en ese momento en esa área, en ese rubro, trabajaban demasiado, entonces a mí me quedaba muy difícil por el tema de transporte, porque la zona en la que vivía pues quedaba muy lejos de donde estaban normalmente las empresas tradicionales, por eso fue que también busqué trabajo remoto. Entonces, al final entré a una empresa donde se trabajaba todo el tema de desarrollo web con .NET, que también yo lo sabía. Digamos que mi fuerte era C++ y .NET en ese momento.
Entonces aproveché y dije, claro, voy a aceptar este trabajo, voy a empezar con el tema .NET, me encanta, pero al final trabajé con muchas tecnologías porque la empresa trabajaba muchos microproyectos. Ni siquiera puedo decir que proyectos, porque eran muchos microproyectos. Por ejemplo, Gerardo, proyectos donde tenían una base de datos en Access y la tenía que migrar a SQL Server o la tenía que pasar a Oracle. Entonces hacía una pequeña aplicación de escritorio donde tú seleccionabas la ruta del Access, hacía unas validaciones internas, tomaba los datos y los molía y los guardaba ya en Oracle. O sea, eran ese tipo de aplicaciones muy, muy sencillas, como utilidades prácticamente, que se usaban incluso a veces una vez, dos veces, tres veces. O sea, se usaban muy poco o por una única persona. Y también habían una que otra aplicación web que tenía también uno o dos usuarios. Eran muy pequeños, pero la verdad que fue una experiencia que agradezco mucho porque pues aprendí un montón, porque también trabajé con PHP, trabajé con Access, con Oracle, con SQL Server, o sea, con un montón de tecnologías y eso me abrió mucho el camino. Luego entré a esta empresa a trabajar remoto, que fue donde me especialicé, digamos, en .NET, porque quisiera todo el ecosistema Microsoft. Estamos hablando de todo el correo era con Microsoft, el SQL Server, los web services, trabajaban con una tecnología llamada Silverlight, que de hecho de por sí es una tecnología que digamos está obsoleta en este momento y que ya no se utiliza, era como la versión de Flash de Microsoft. Y en ese momento, digamos, tuve una transición porque me enfoqué mucho más en mi vida personal y me alejé un poco de las comunidades, me alejé un poco de la creación de contenido, me quedé como un poco conforme con lo que sabía y con lo que estaba haciendo y me dediqué más a crecer un poco en los soft skills. En ese momento, digamos que la empresa estaba buscando también una persona para liderar el equipo y digamos que aprendí todo eso, aprendí cómo crear entrevistas de trabajo, entrevistar gente y esa, digamos, es como la historia. Después que salí de esa empresa fue que, digamos, otra vez reactivé mi carrera con las comunidades, con charlas, a crear contenido, a aprender muchas cosas nuevas, porque me quedé mucho tiempo trabajando con ese set de tecnologías y no estaba aprendiendo nada nuevo. Entonces, digamos, como que nosotros le decimos en Colombia como que es cuando uno se quema, ¿no? Cuando uno, como ese burnout, pero no de mucho trabajo, sino de falta de motivación, falta de nuevas tecnologías. O sea, es diferente, pero es igual. Al final tu cerebro como que se duerme, se conforma y cuando empecé a trabajar de nuevo en otra empresa, cuando empecé con clientes extranjeros, empecé a practicar el inglés, a trabajar en proyectos muy interesantes, con grandes equipos, un montón de nuevas tecnologías, pues aprendí un montón y fue donde otra vez me motivé y reactivé todo este tema del conocimiento. Y digamos que entre comillas, no me considero un experto, pero entre comillas fue donde otra vez empecé esa carrera para trabajar con .NET y aprender lo último que salió de .NET. Perfecto, Miguel. Y así, digamos, brevemente también, ahorita, ¿cuántos libros has publicado? ¿Cuántos libros tienes ahorita? Cuéntanos un poco más sobre, así, el nombre del libro, dónde la gente lo puede conseguir y cómo puedes describir, tal vez no el paso a paso, porque, bueno, sería bastante largo, pienso yo, pero sí más ¿cómo lo puedes resumir? ¿Cómo fue ese proceso, verdad? ¿Cómo, así como, por ejemplo, mira, ese proceso fue divertido, pero al mismo tiempo fue una montaña rusa. Pero bueno, te lo dejo a ti. Primero, ¿cuál es el nombre del libro? ¿Dónde la gente lo puede conseguir? Y también, ¿cómo sientes que fue ese proceso? Perfecto, claro que sí, Gerardo. De momento solo tengo un libro publicado, es el que vamos a mencionar o el del que vamos a hablar acá. Ha sido una experiencia súper bacana. La editorial PAT fue la que me contactó. Hablamos sobre mi experticia, sobre mi experiencia, sobre las cosas que yo quería y miramos diferentes opciones para escribir. Desgraciadamente, gran parte de los temas que yo quería, digamos, ya estaban tomados por otros autores que ya están fijos y que también trabajan con tecnologías que yo utilizo, como las tecnologías Microsoft, y nos fuimos por esta opción de Visual Studio 2022, que era, digamos, como uno de los libros que estaba faltando dentro de su suite, dentro de su biblioteca. Entonces el libro se llama Hang-Ons Visual Studio 2022, que es este editor para desarrolladores .NET y bueno, también para desarrolladores web que se enfocan, que trabajan con .NET y que tiene un montón de herramientas espectaculares y que ha venido evolucionando en el tiempo. Entonces el libro empieza desde el inicio, desde lo básico,
cuántas versiones existen de Visual Studio, cuáles tienen valor, cuáles son las versiones gratuitas, cómo instalarlo, a qué se refieren los workloads, qué tipos de soporte tiene Visual Studio y demás. Luego, cómo se hace una configuración en Visual Studio del setup como tú lo quieres, si realmente quieres personalizarlo. Y luego empezamos a ahondar en todos esos features, herramientas y demás que tiene Visual Studio, que son bastante chéveres, bastante espectaculares. La experiencia de escribir el libro fue espectacular, la verdad que creo que aprendí un montón y esa fue la razón principal por la que acepté escribir el libro. Quiero saludar a Héctor Pérez, que fue mi compañero o el coautor, digamos, de este libro. Yo lo invité a escribirlo, ya que él también tiene mucha experiencia con Visual Studio, también es Microsoft MVP, igual que yo, y nos llevamos muy bien, así que digamos que lo más difícil fue el cumplimiento de las fechas, porque en algunas veces sí teníamos mucho tiempo de sobra y entregábamos un capítulo con 5 días de anticipación. Otras veces estábamos colgados, muy colgados con lo que queríamos hacer. Y gran parte de esas veces es por todo el trabajo que nosotros hacíamos en la comunidad. Entonces nos tocó hacer como un stop a ambos. Podría confesarlo aquí, que tuvimos que tener una conversación sobre el tema, coordinarnos un poco más, tratar de asignarnos responsabilidades puntuales para no repetir las cosas que estábamos haciendo, invertir menos tiempo en hacer lo mismo y también pararle un poco a la comunidad. Tanto Héctor como mi persona tuvimos que parar un poco todo esto que estábamos haciendo por las comunidades. Estábamos haciendo casi que eventos cada semana, eso quita mucho tiempo y nos enfocamos en sacar el libro y hacer las cosas bien. Entonces, al final salió muy bien. El libro lo pueden encontrar, Gerardo, en Amazon. Pueden buscarlo, Hands-on Visual Studio 2022, o solo buscan como Visual Studio 2022, igual les va a aparecer. Y también, si tienen suscripción en PAD, la suscripción en PAD lo que hace es que les permite acceder a toda la biblioteca de libros que ellos tienen ahí, los más recientes. Incluso también pueden suscribirse o crear su cuenta en PAD y descargar libros gratuitos, porque ellos también tienen libros gratis, sino que la gran mayoría son un poco más viejos, ¿no? Son libros que ya no están tan actualizados, pero que igual tienen mucho valor y que igual, digamos, se puede aprender muchas cosas ahí porque hay cosas que no cambian mucho en el tiempo. Entonces, ahí los invito también como para que le den una revisada ahí a Pat. Y nada, al final, como dije, fue una experiencia muy bacana y el libro se ha vendido bastante bien y también tiene muy buenos reviews, así que es como un motivante, ¿no? Para escribir el próximo. Excelente, Miguel, excelente. Así como Miguel ha podido incursionar en todo esto, ha podido compartir, como él lo menciona, es un proceso bastante interesante, bastante retante. Miguel menciona palabras como comunicación, coordinación, dedicación, entrega, son las claves que permiten para que algo se entregue y no volverse, no morir en ese intento. Miguel, vamos a otra parte que ya son como preguntas más puntuales para ir conociéndote un poco más informalmente, ¿verdad? Porque ahorita vamos conociendo. Yo no sabía en lo personal que Miguel, su, entre comillas, trabajo frustrado, entre comillas, era la parte mobile. Eso solo se ve en este tipo de actividades, esos secretos. Así que bueno, ya me quedo con eso también. Miguel, preguntas concretas. Ojalá las respuestas sean lo más concretas posibles para poder aprovecharte lo más que se pueda. Ok. Seguro. Si no hubiese sido ingeniero en sistemas, desarrollador, ponle lo que quieras, ¿qué hubiese sido Miguel? Ingeniero civil, esa era mi otra opción. Desgraciadamente, pues solo se puede trabajar como para el Estado cuando te estudias algo así, pero me encanta la ingeniería civil. ¿En qué gastaste tu primer salario? Estoy pensando. Creo que subí la conexión de internet para tener un mejor internet en la casa y también compré un televisor. Muy bien. Aparte de la ingeniería en sistemas, ¿tuviste algún otro trabajo en épocas del colegio o épocas universitarias o siempre tu primer trabajo fue ingeniería en sistemas? Mi primer trabajo vendía, bueno, no me enorgullece mucho, pero digamos que vendía software no legal en CDs y hacía instalaciones y arreglaba computadores, digamos, errores comunes en Windows o cosas así. Ese fue mi primer trabajo. Ok, veamos esas. Y vean, Miguel, ya metido en todo, antes en el mundo más privativo, no tan open source, ahora que ya pues
ya ha ido abriéndose más, ¿verdad? Qué curiosa la vida, ahora en un lado trabajando ahí, pirateando entre comillas, y ahora, qué bueno, Miguel, son cosas que nos permiten crecer, ¿verdad? Y no pasa nada, no tienes que sentirte mal por nada. Miguel, un lugar para perderse, ¿qué lugar dirías de los que has visitado en el mundo, ya sea en la linda Colombia o en el mundo, que digas, les recomiendo este lugar para que se vayan a perder en el buen sentido, ¿verdad? Como para que vayan a disfrutar y desconectarse de todo? Definitivamente el lugar más espectacular que yo he conocido en ese aspecto, Gerardo, bueno, son dos, pero si tengo que coger uno sería el Amazonas en Colombia. Oh, No es difícil llegar, se puede llegar en avión y realmente, a pesar de que hay conexión a internet y todo, tú no te sientes que realmente estés con ese estrés y con ese, bueno, con todo ese entorno de la ciudad, sino que tienes todo para estar en otro mundo, sentirte en un paraíso realmente y vale mucho, mucho la pena ir. ok, eso está ubicado en el norte, este, oeste, sur de Colombia. Sur de Colombia, el Amazonas, que hace parte también de Brasil y Perú, ahí es donde está la frontera, digamos, entre los tres países, Brasil, Ok, Colombia y Perú. muy bien, ahí interesante. Para aquellos también que quieren una aventura, algo diferente, ahí está la recomendación también de Miguel. Un apodo de chico, Miguel, si lo tuviste o si todavía lo tienes. Siempre me han llamado por mi apellido, es curioso, Ok. pero siempre me han dicho Terán, Terán, Terán. Está bien, es válido, es un apellido, en lo personal, es la única persona que conozco con ese apellido. ¿Qué clase de estudiante eras en la universidad? ¿Eras el típico estudiante vago o eras el estudiante buen promedio que llegaba bien prensadito o siempre entregaba las cosas a tiempo? ¿Cómo era Miguel en la universidad? Es curioso porque, digamos, siempre saqué calificaciones buenas, no excelentes, no excelentes, nunca, no es que siempre tuve el promedio en 5 en 4 5, pero sacaba calificaciones buenas a pesar de que no estudiaba mucho. Sí iba mucho a clases, siempre trataba de ir a clases, pero no era muy dedicado al estudio. Me gustaba más lo que la práctica, aprender cosas y siempre que había un examen, pues llegaba sin estudiar y lo pasaba, a veces raspado, a veces bien, pero no estudiaba mucho. Muy bien. Si tuvieras que decirme a mí algunos de tus más importantes logros profesionales en tu carrera, ¿qué dirías? Wow, pues hay muchas cosas que realmente, digamos, a veces me sorprende porque no las esperaba tener en este Ujú. punto de mi carrera o en este punto de mi vida, pero creo que podría resaltar dos, podría resaltar este puesto que tengo en este momento, o sea, es la verdad que me siento muy, muy, muy feliz de estar en una empresa tan grande como SoftServe, con todas las oportunidades que tengo y con el reconocimiento interno que tengo en la empresa, porque digamos que aparte de mi puesto normal dentro de la empresa, doy charlas y hago actividades extra que pues, también soy entrevistador y pues digamos que es como que todo lo que he hecho en otras empresas lo estoy haciendo aquí Ujú. de una vez y me dieron como ese reconocimiento y esa confianza y eso la verdad que me alegra mucho porque ese es el trabajo que uno hizo en el pasado que se ve recompensado ahora. Y el otro reconocimiento o lo que me siento muy feliz es el MVP de Microsoft. Realmente haber ganado el MVP, ya tenerlo por 3 años, porque yo tampoco quería que fuera algo pasajero, quería tener el MVP por varios años y pues ya llevo 3 años con él y realmente nada, me hace muy feliz saber que puedo representar una zona del país abandonada, una zona de Colombia que de pronto no sabe tanto de tecnología, pero que tiene alguien ahí que, digamos, los está representando y espero poder ayudar mucho más a la comunidad y al pueblo, a la región de donde vengo, para que mucha más gente se meta a este cuento de la tecnología. Muy bien, excelente. Si tuvieras que crear o invitar a... Tienes un presupuesto para hacer un asado, un barbecue. Yo te digo, o alguien te dice con poderes sobrenaturales, puedes invitar a 3 personas vivas o muertas, no importa si las conoces o no. ¿Quién invitarías? 3 personas. Wow, difícil. Solo 3. Solo tres. No lo hay presupuesto para más, Miguel. Yo creo que así como lo puse en la dedicatoria del libro de Han Ong's Visual Studio 2022, creo que mi mamá, mi hermana, que son mi familia más cercana, los que siempre me han apoyado, ya han estado ahí conmigo, y a mi novia que en este momento es
gran parte, ay, perdón, que el gato se atravesó, a Tranquilo. mi novia que es, digamos, como un soporte muy grande para mí y la que me ha ayudado mucho en estos últimos años. Muy bien, excelente. Me sale usted bastante barato en viáticos, no tuve que moverme mucho, entonces todo ahí mismo cerca de usted, Miguel. Entonces Así el es. barbecue me salió bastante barato. Algunos te invito a que vayas a ver los dos anteriores a ti. Bueno, algunos casi que me dejaron sin presupuesto, pero usted me viene a dejar un buen budget todavía para los próximos invitados. Muy bien, Miguel. ¿Qué es lo que más odias de una persona? O sea, ¿qué característica te dice, me disgusta cuando alguien hace esto, por ejemplo? Mm, hay varias, obviamente, pero Ujú. creo que la mentira es Okay. la que más me molesta. ¿Sí? Incluso en las entrevistas de trabajo, muchas veces uno lo nota cuando alguien está mintiendo, está inventando cosas que no tienen sentido y me molesta. O sea, me parece que ser sincero es mucho mejor. Goku o Vegeta. Mm, O no me digas que Vegeta. no viste Dragon Ball. Sí, sí vi, sí vi. Ah, bueno. Yo creo que por el que pudo haber hecho ese cambio de actitud al final y cómo se integró con la, o sea, es la muestra de que uno puede cambiar, así que Vegeta. Muy bien, excelente. Eso, excelente. Piña en la pizza o sin piña. Ambas me gustan, pero pues podría decir que con piña, sí. Ok, muy bien. Para que alguien sea tu amigo, Miguel, ¿qué cualidades esa persona tiene que tener? Una cualidad, yo sé que puedes tener varias, pero una cualidad que digas que es muy importante para ti. Creo que lo mismo que mencioné anteriormente, o sea, Sí. que no mienta, que no me diga mentiras, que no invente cosas, no solo hacia mí, sino hacia los demás también. Creo que para mí eso es lo más importante. Y la tolerancia, o sea, que Ujú. siempre acepte a todo el mundo como es. Defíname Colombia en dos palabras. Sé que es duro, pero bueno, dos palabras, ya sean cosas, frutas, no sé, frases. Colombia en dos palabras para venderla en este momento y que toda la gente sepa, Colombia, pienso esto. No es tan difícil porque Márquez ya las dijo en algún Ok, momento, ¿no? muy bien, Realismo mágico. ok. Un poco arrogante, pero bueno, me gusta eso, que es ese patriotismo, ¿verdad? Pero eso es bonito, realismo mágico. Ok, genial. Cuando hablamos de realismo no son solo cosas buenas, ¿no? Eso sí, eso sí, Mm, eso me cambia, ok, me retracto más bien, porque eso, viendo eso, el realismo exacto, no es solamente cosas buenas, entonces yo creo que sí, ujú. creo que más bien en lugar de decir arrogancia, puedo decir de que es precisión y bastante acertado el comentario, ¿verdad? Realismo mágico, muy bien, Gran Márquez. ¿Sos buen bailarín, Miguel? Bailo, pero no soy buen bailarín. Miguel, ¿cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Mm, sí, definitivamente uno de mis mayores fracasos profesionalmente hablando, que lo Ujú. que me acuerdo fue intentar crear una empresa Ok, en Colombia. okay. Entonces, acá es complicado, muy complicado y me di cuenta que realmente se necesita un equipo y experticia para lograrlo y pues en algún momento lo haré en el futuro, pero ahorita no es el momento. Miguel, tenemos, supón que tienes ahorita muchos juniors, muchos chicos en la universidad, o por qué no, gente senior que quiera aprender y tener una carrera similar a la tuya o mejorarla, ¿por qué no? O aproximarse. ¿Qué consejo le darías a esa persona en este momento? Que diga, mira, me gusta quién es Miguel, me gusta lo que hace. ¿Qué consejo le darías a esa persona para que pueda iniciar su carrera y por qué no llegar a ser como tú o mejorarte también? Bueno, realmente es difícil porque de pronto la gente mira, bueno, aquí conocieron un poco más de Uh mí -huh. como persona y también ven la parte profesional y las redes y demás, pero dentro de mí hay un montón de miedos y de problemas y de cosas que la gente no sabe y Uh -huh. que me dificultan mucho crecer en mi carrera y en muchas cosas, pero los tengo que enfrentar día a día. Y yo sé que cada uno de los que está escuchando y está viendo esta, digamos, como esta entrevista, esta conversación, seguramente también las tiene. Así que al final mi recomendación es tratar en lo posible de buscar una playa, algo que te haga feliz, algo que te tranquilice, algo que te quite la ansiedad, por lo menos yo sufro de ansiedad,
y es como tratar de controlar eso con lo que realmente te queda más cómodo a ti, que más te sirve, que más te hace feliz, y siempre mirar poco a poco las cosas, no mirar un todo, sino mirar paso a paso. Para mí eso me ha funcionado mucho. En este momento, si tú me preguntaras, Gerardo, ¿cómo me veo en 5 años? No sé si esa va a ser de las preguntas, pero yo no lo sé. Esa es de las cosas que no me importa y nunca pienso, sino que siempre pienso en el momento y los eventos que se vienen en esta semana o en la otra, y siempre estoy como un paso a paso, Claro. y como hago las charlas y el contenido siempre es poco a poco, hasta que logro lo que quiero hacer. Así que así es la manera en la que ustedes van a poder realmente llegar a ese punto o a ese nivel o hacer lo que quieran realmente en la vida. Penúltima pregunta. ¿Qué mito común sobre tu profesión en este momento te gustaría desmentir? Por ejemplo, hay veces la gente dice, programar es para todos. Alguien me desmintió eso. Puede ser que usted diga, no, programar sí es para todos. Eso va, no hay una verdad absoluta acá, pero ¿qué mitos sobre esta profesión te gustaría desmentir? O un mito principalmente. Sí, bueno, yo creo que el mito es que son muchos, la verdad, porque yo creo que donde más estereotipos se han roto es en esta parte de la tecnología. De pronto el tema del tema de las matemáticas, por ejemplo, y la física y demás, porque lo veo en muchas nuevas generaciones, tienen ese miedo a las matemáticas, tienen ese miedo a las ciencias exactas, y no, por eso no desean, no quieren entrar a estudiar esta carrera, ciencias de la computación, ingeniería y demás. Yo pienso que he conocido gente que ha contado con profesores muy buenos y de esta manera han logrado pues solventar mucho los problemas o los vacíos que tienen en esas áreas. Y aparte de eso, pienso que hay muchas áreas dentro de la tecnología que realmente no requieren tanto nivel de ese conocimiento para poder triunfar, como es el caso, por ejemplo, del CSS. O sea, yo conozco gente que es experta en eso, y así como versus otras personas que trabajan en datos que de pronto sí necesitan mucho más cálculos y demás. Pero pienso que es un mito y que hay oportunidad para todos en esta parte de tecnología. Perfecto. Por último, en esta sección, para ir a la última sección, ¿cómo define la palabra comunidad? ¿Cómo Miguel define comunidad? Esta pregunta se la hago a todos. ¿Qué es comunidad para Miguel? Para mí, comunidad lo puedo mezclar en dos palabras, como unión y sinergia. Como cuando un grupo de personas se reúne para hacer algo más allá de lo que ya se está haciendo dentro de las organizaciones que ya existen. Es cuando queremos ir más allá, y todo siempre se hace de esa manera desinteresada y buscando el bien común. Perfecto, Miguel. Muchas gracias. No sé cómo se sintió con este ping-pong de preguntas. Nada extraño. Espero que lo haya disfrutado y al menos se haya sentido cómodo respondiendo estas preguntas. No, súper bien, me encantó, y creo que ahí me excedí en tiempo un poquito en No, algunas no, preguntas, pero al tranquilo. final la idea era eso, compartir un poco. El tiempo es tuyo, tú eres el invitado, Miguel, así que hoy siéntase como el homenajeado. Aquí yo estoy preguntando y nada más, tranquilo, aquí por dicha no estamos en TV o algo así como para que nos cobren el tiempo, pero vamos a brincar a esta otra parte. Aquí estoy mostrando en pantalla, en este momento voy a hacer un poco más un zoom a esto. Ya los que han visto las otras entrevistas, también traigo por acá a mis invitados, y es específicamente hablar de una máquina del tiempo. Acá tenemos, Miguel, la opción, como lo estás viendo. Si Miguel en este momento tiene la oportunidad de ir al pasado, ¿qué tres cosas cambiaría, verdad? Entonces, y que en el futuro, ¿qué cambiaría? ¿Qué le intriga a Miguel saber? Pero bueno, estamos en este momento, vamos al pasado y a ver qué nos dice Miguel de qué cosas le gustaría cambiar, tanto de él o, ¿por qué no?, del pasado en general. Bueno, aquí una de las primeras cosas que voy a colocar: estudiar inglés, definitivamente. Fue uno de los errores que cometí, pensar que el inglés no era importante, que no lo necesitaba, y peor aún, Gerardo, decir que no era capaz, porque varias veces lo hice. Y fue un grave, grave error. Si pudiera volver al pasado, lo cambiaría completamente. Muy bien, excelente. Otra Segundo, cosa que Miguel. cambiaría sería
quedarme conforme o quedarme en mi zona de confort por mucho tiempo. Eso sería lo otro que cambiaría. Creo que tanto laboralmente como en mi vida personal me quedé mucho tiempo en la zona de confort, en piloto automático, y eso me afectó mucho a mi carrera y mucho a lo que yo quería hacer, a lo que realmente, por ejemplo, viajar es una de las cosas que me gusta hacer y me causa cierto miedo, cierto, ¿cómo le digo? Como cierta emoción descubrir algo desconocido. Cuando tú estás en la zona de confort, eso no pasa. Todos los días es como ese piloto automático, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no quiero volver a estar ahí. Excelente. Y otra cosa que cambiaría del pasado sería, bueno, es difícil porque hace parte de la inmadurez, pero yo diría que mi trato hacia mi familia y verdaderos amigos. Creo que muchas personas que estuvieron a mi alrededor fueron muy buenas conmigo, me quisieron mucho, mi familia también, y yo en ese momento no tenía la madurez para apreciar todo lo que ellos estaban haciendo por mí y no los traté de la mejor manera. O sea, hoy me arrepiento de eso y hoy he arreglado las cosas, pero si pudiera volver al pasado lo cambiaría. Excelente, Miguel. La verdad te agradezco la sinceridad y cosas bastante objetivas que creo que te definen como persona, de que eres alguien que te gusta mejorar. Así que bueno, esos puntos poder conocerlo. Así que vamos, hagamos un jump. Ya volviste, pudiste arreglar eso. Probablemente te encuentras un futuro, un presente diferente, ¿verdad? Tal vez ahorita con unas mejores posiciones laborales, ¿por qué no, verdad? O dirigiendo tales cosas porque mejoraste más tu inglés. Tal vez ese tiempo que dices que no estuviste en la zona de confort era potenciado otra cosa. Supongamos que, bueno, ahorita siempre para más, ¿verdad? Siempre para más. Estarías, digamos que estarías aún para más. Pero bueno, como Miguel no le gusta estar en la zona de confort, como él mismo lo dice, se pregunta Miguel, quiero ir al futuro, porque me intriga ciertas carajadas que quiero ir a ver qué van a pasar, ¿verdad? Entonces, Miguel, coméntanos. Sí, realmente, como comenté anteriormente, no soy mucho de pensar en el futuro, no me gusta, algún momento fui así y eso me causó mucho estrés, pero digamos, si no es sobre mí, sino puedo pensar sobre la sociedad en general, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí me interesaría, pues hay cosas que sí me llaman mucho la atención y que simplemente lo que digo es como, quisiera estar vivo para ver esto o para saber qué es de esto. Entonces, una cosa que me intriga mucho es saber qué nuevas tecnologías cambiarán las actuales. No me interesa saber cómo va a evolucionar .NET, C Sharp, Java, JavaScript, porque ya está. Lo que quiero saber es qué nuevo lenguaje de programación, como cuando apareció Rust, como cuando apareció Go, qué nuevo lenguaje puede ser lo suficientemente disruptivo para hacerle frente a los lenguajes tradicionales, por ejemplo, un lenguaje de programación o un framework o una librería o algo así, y que tenga esa popularidad que ha tenido gran parte de las nuevas tecnologías que han salido y que han logrado hacerse un nicho. Me llama mucho la atención saber eso. Me gustaría saber, a ver, en futuro, me gustaría saber también el tema del cambio climático. Es algo que realmente, obviamente, causa estrés, pero a mí me causa también una intriga de ver cuánto más nos va a impactar este fenómeno que está pasando dentro de la Tierra y qué tanto nosotros como humanos vamos a estar comprometidos en unos 10 años, en unos 20 años referente a este fenómeno. Y a ver, ¿qué otra cosa me intrigaría de futuro? Bueno, hay una cosa que es muy personal, Gerardo, pero igual la voy a compartir, y es que yo no estoy seguro si quiera tener hijos o no, o si vaya a tener hijos. De pronto en los próximos años cambio de opinión y, digamos, tenga ganas de hacerlo, no lo sé, así que me gustaría saber si algo que me intriga de futuro, y yo sé que en algún momento va a llegar, es si tendré hijos.
y cómo se llamarán, cómo serán, si se parecerán a mí o no, o más a mi esposa, a mi novia, la verdad no lo sé, pero sería interesante y no sé qué va a pasar ahí, pero bueno, hace parte del futuro que en algún momento llegará. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Aquí pueden ver los 6 aspectos, 3 del pasado y los 3 del futuro, que a nuestro invitado Miguel tanto le gustaría cambiar del pasado como les intriga regularmente conocer, como él lo menciona, sin ningún afán ni ningún desvelo, ¿verdad? Simplemente curiosidad, como todos, ¿verdad? Que tenemos esa curiosidad de poder decir, ¿cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? Así que muchas gracias, Miguel, por compartirnos y por sincerarte sobre estos temas. Ya para ir terminando, Miguel, me gustaría como que nos comentes, ¿verdad? Principalmente cómo una persona puede, porque al escribir un libro se necesita convicción, se necesita consistencia, se necesita dedicación. ¿Y cómo crees que estos hábitos pueden influenciar no solo en la vida profesional de alguien, sino en la vida general como persona, ¿verdad? Porque yo imagino a Miguel diciendo, uy, voy por la mitad, qué cansado, o uy, tengo que entregar tal cosa, pero tengo un compromiso con mi novia, o tengo un compromiso con tal cosa, pero tengo un deadline de esto, uy, la verdad es que no sé si este libro va a ser un hit o no. ¿Cómo mantenerse, Miguel? Y hago la analogía del libro, porque tal vez no venimos solamente, no sé si han notado que no solamente el libro en sí he hablado, sino del comportamiento, de eso que nos puede servir como personas, ¿verdad? Cómo el escribir un libro, en tu caso, puedes decir, me enseñó esto, ¿verdad? Más allá de Visual Studio, sino como persona, ¿qué te enseñó? En general, Gerardo, pudiera hablar del hecho de escribir, no Uh -huh. solo el libro, sino de escribir en general, Uh porque -huh. yo llevo muchos años escribiendo y yo pienso que me ha ayudado mucho a expresar mejor mis ideas, no solo de manera escrita, sino también de manera verbal. Y esto me ayuda mucho en mi trabajo, por ejemplo, cuando tengo que hacer una explicación sobre un problema, sobre un cambio, sobre una propuesta que tengo para el cliente o para mis compañeros de trabajo. Entonces, creo que ahí es donde está la importancia. Entre más escribas, más ideas van a surgir y vas a buscar mejores maneras de expresar esos pensamientos que tú tienes. Yo pienso, Gerardo, que, digamos, yo inicié este camino y es algo que jamás voy a dejar ya de aquí en adelante. Pienso que incluso cuando tenga mucha más edad, me veo escribiendo mucho más y dedicándome incluso solo a eso. De pronto ya no estaré programando, ya no estaré en un puesto estaré en un puesto menos técnico, pero seguramente estaré escribiendo y puede que no cosas técnicas, sino cosas un poco más profundas o de pronto historias, dramas, no sé, novelas, Uh -huh. pero así me veo yo y pienso que la importancia está ahí, en esa manera en la que tú te vas a expresar, en esa manera en la que puedes también aprender, porque esa es otra cosa muy importante de escribir, que tú puedes tomar un tema en particular, el que estés estudiando, que estés utilizando en tu trabajo, en tu proyecto personal, escribir sobre él, profundizar mucho más y de esa manera vas estudiando y luego les estás enseñando a otras personas eso que aprendiste. Pienso que por donde tú lo veas, Gerardo, es un ganar-ganar, ganas por todas partes, así que yo invitaría a todo el mundo a hacerlo, no necesariamente tienen que compartirlo, al principio pueden escribirlo de manera personal, no necesariamente tiene que ser tecnología, ahí pueden escribir historias, pueden escribir poemas, pueden escribir acerca de realidades que están alrededor, como si fuera un mini periódico, digamos, como un journal de lo que ustedes quieran, pero al final les va a ayudar muchísimo, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Muy bien, excelente. Y eso ya me contestaste parte de la penúltima pregunta, que era cómo motivar a la gente, ¿verdad? A aquellos que digan, porque yo soy uno que en mis metas de vida está hacerlo, entonces, profesional, entonces, ¿cómo no subestimarse, ¿verdad? Porque a veces uno, al menos a mí me ha pasado, en que yo puedo decir, no, eso es mucho, eso ya está para grandes escritores, ¿verdad? Eso no es para una persona tan simple, ¿verdad? O no sé, alguien como se vea la persona, pero cómo no caer en la procrastinación y también principalmente en el decir, no, es que ya escribir un libro, sabemos de que es algo excelente y se ocupa mucha dedicación,
pero cómo no verlo como una opción de decir, no, es que es imposible hacerlo. El síndrome del impostor. Uh-huh. Sí, exacto. Sí, realmente, digamos que yo lo que aconsejaría antes de cualquier cosa y de irse a escribir un libro es escribir como tal, ¿cierto? Uh-huh. Porque realmente escribir sí tiene su ciencia, porque digamos el solo hecho de cómo tú expresas lo que estás diciendo, recuerda que no es para ti, es para otra persona. Recuerda que hay que suponer muchas, no puedes suponer, perdón, nada, o sea, no puedes suponer muchas cosas de que la persona ya sabe esto, ya sabe lo otro, ya sabe, o sea, ahí es donde está el proceso, en ponerse en los zapatos del lector. Así que para eso se necesita como cierta experiencia, aunque obviamente hay personas que lo han hecho de una vez, pero yo sí recomendaría empezar a escribir. Con eso vas a tener la confianza de que poco a poco muchas más personas se van a interesar en tu contenido o un poco a poco tú también vas a adquirir confianza, no importa si el contenido es privado, pero vas a adquirir esa confianza de que estás escribiendo cosas que de alguna manera están expresando algo, que están enseñando algo y cada vez uno empieza a ver la mejoría. O sea, entre más escriba, uno empieza a darse cuenta de que uno está escribiendo mucho mejor. Hay guías también para escribir mejor. Yo por lo menos tengo un libro que se llama Cómo escribir historias, que es un libro que me ha ayudado también mucho a soltar un poco, mucho más la mano y a soltar un poco más la imaginación al momento de escribir. Así que aconsejaría todo eso, leer mucho, escribir mucho, esa es otra cosa también. Siempre un buen escritor es un buen lector, siempre. Entonces, si tú no lees, pues es difícil también que te pongan, es difícil, o sea, sobre todo esa acción de ponerte en los zapatos del lector. Así que por ahí empezaría y luego para escribir el libro no pueden caer en el síndrome del impostor, cualquiera puede escribirlo. Al final lo más importante es que tengas el conocimiento y las bases del tema que vas a escribir. Y en el caso de tecnología, pues es simple. Si has trabajado o has utilizado, en mi caso que Visual Studio lo he venido utilizando por más de 12 años, 15 años, pues ya yo tenía esa base y esa experiencia para poder tener la autoridad de decir, así se usa Visual Studio y obviamente igual apoyarse de las herramientas digitales y de la investigación para fortalecer esas bases, esos conocimientos y poder escribir. Entonces, por un lado es saber escribir, saber leer, saber entender, saber expresar y por otro lado es tener el concepto y el conocimiento de lo que vas a escribir. Pero si, digamos, si tienes ambas, no hay ningún problema. Por ejemplo, en el caso tuyo, Gerardo, tú podrías escribir un libro sin ningún problema. Entonces, al final es simplemente tener la oportunidad, sacar el tiempo, dedicarle con pasión a lo que uno está haciendo, que quede bien hecho y así. Y eso es todo. No es realmente algo imposible. Es algo muy que necesita dedicación y esfuerzo, pero no imposible. Excelente, Miguel, muchas gracias. Y por último, Miguel, ¿algún otro creador de contenido que conozcas o persona que ayude mucho en las comunidades, que usted diga, mira, me gustaría que invites a esta persona, ¿verdad? No necesariamente tengo que conocerla, para eso pues esto es como una ola, ¿verdad? Cada quien va recomendando a alguien, personas que usted diga, esta persona apoya mucho comunidades, esta persona tiene algo relevante, importante que contarnos y que usted obviamente me pueda servir como ese bridge para traer a esa persona a quien, no sé, si quieres quemar a esa persona acá en este momento, decir, mira, esta persona podría ser un buen elemento. Ay, bueno, hay un montón de gente, de creadores de contenido que admiro un montón y de hecho hay muchos creadores de contenido que no son tan reconocidos y que crean muy poco contenido, pero aún así, o sea, el contenido que crean es de muy buena calidad. Wow, es difícil escoger entre tantas personas que admiro tanto, pero digamos que, por ejemplo, de aquí de Medellín hay una mujer que admiro mucho, que es bastante reconocida en la parte de datos, que se llama Sharon Camacho. Digamos que me gustaría mucho que ella estuviera aquí porque tiene una historia de vida también muy bonita, muy interesante de cómo ella desarrolló su carrera y pues también es muy interesante todo lo que ha logrado, así que yo digamos que diría que me gustaría que estuviera aquí en el programa y hiciera todo este ejercicio y tuviera la conversación contigo, Gerardo. Perfecto, entonces probablemente Sharon, vamos a Miguel ahí que me ayudes, ¿verdad? Como ese puente, si tienes alguna forma de poder contactarla también o ponernos, como dicen, en contacto, te lo agradecería y pues puedes traerla por acá y
poder compartir con ella. Así que también, Miguel, te dejo esa tarea que si me puedes ayudar con todo el favor del mundo, lo agradecería para ir coordinando y viendo cómo podemos hacer esto posible. Miguel, y bueno, ya se nos vence el tiempo y quería como primero agradecerte de nuevo, Miguel, por todo tu tiempo, haber sacado este momento de tu agenda. Sé que tu trabajo, tus responsabilidades, tus compromisos y quieres sacar este momento para poder compartir, hacer algo diferente, se te agradece. Y en lo personal, espero que hayas disfrutado, haya sido algo diferente y no tradicional, solamente como hablar de tecnología, sino de la persona en sí, ¿verdad? ¿Quién es Miguel? Y que tu testimonio, que tu historia de vida también, tus consejos, estoy seguro que van a ayudar a muchas personas que puedan lograr ver esto. Wow, no, yo la verdad muy agradecido por esta invitación, me sentí demasiado cómodo, creo que fluyó muy bien, me encantan las preguntas y creo que nada, que es como aquí queda el video con esas cosas que, digamos, pude expresar sobre mí, sobre mi experiencia, sobre algunos detalles personales que normalmente uno no comparte, pero que realmente, digamos, está bien que estén ahí, que hacen parte de la vida de uno también. Y espero que siga creciendo mucho más este programa, este formato, Gerardo, porque la verdad que está muy, muy interesante. Y nada, agradecerte de nuevo por la invitación. Bueno, Miguel, ¿cómo hacemos para seguirte, Miguel? ¿Cuáles son las redes predilectas tuyas para poder compartir y hacer networking profesional contigo? Bueno, te cuento, Gerardo, que quisiera invitar, antes de dar todas las redes, quiero invitar a todos a que se suscriban a mi canal de YouTube, porque estoy creando pues con mucho contenido ahí. Quiero otra vez impulsar el canal, SM Terán Dev, lo pueden buscar así, o pueden simplemente buscar Miguel Terán y seguro también les va a aparecer el canal. Y en general en todas las redes estoy como mterán o como mterán.dev. En algunas redes, por ejemplo, como el caso de Facebook, estoy como en mteran.dev, también en Twitch estoy como mteran.dev, pero en general Instagram, LinkedIn, Twitter, todas son mteran. Y ya. Perfecto, Miguel. Muchas gracias de nuevo, se te agradece. Y a toda la gente que está por ahí, gracias también por haber visto este video, esta entrevista a Miguel, que así como Miguel, que ha crecido y ha aprendido y pudo compartir su testimonio, usted también pueda crecer. La idea acá en Falcon Coach no solamente es tener videos de cloud, tecnología, sino sacar un segmento para poder conocer la gente, quiénes son los que hacen que las cosas pasen, porque al final son simples líneas de código, son arquitecturas, son cosas, pero si no hay humanos detrás de esto, si no hay personas como usted y como yo que están interesados, pues las cosas no pasarían. Y si usted está iniciando, principalmente nos interesa saber sus preguntas, usted está en la universidad, usted es un junior o una persona que quiere saber más, acá está, busca a Miguel, busca a mí, busca a todos los invitados que ha tenido por acá. Queremos que usted se evite ciertas piedras en el camino, así que para eso estamos. Miguel, un placer de nuevo, que estés bien. Gracias, chao a todos. Chao.